este conversatorio no se va a dedicar a hablar sobre la estructura de la organización, porque francamente podemos durar 5 días hablando y no terminar, es muchísimo. Vamos a concentrarnos específicamente en 2 puntos, en lo que la República Dominicana juega un rol importante y que en el plano personal pues nos preocupa mucho a nosotros como internacionalistas desde la Fundación. Se llamó el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Oigan qué nombre más largo, a mí me costó aprenderlo, pero Naciones Unidas es así, los nombres son largos, complicados. Y parte del problema precisamente que vamos a abordar hoy es que la agenda que tiene Naciones Unidas para el mundo, que es lo que se llama la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se supone que son un conjunto de objetivos que se espera que el mundo cumpla de aquí al año 2030. ¿Cuáles? Yo no me lo sé todo de memoria porque son bastantes, pero le voy a citar algunos que son muy relevantes. Por ejemplo, está el tema de eliminar la pobreza extrema. Está el tema de reducir de forma significativa la subnutrición. Está el tema de lograr políticas públicas que permitan una verdadera igualdad de género. Está el tema de combatir el cambio climático. Está el tema de cómo logramos nosotros financiar o conseguir los fondos necesarios para financiar iniciativas que permitan un cambio en la matriz energética del mundo. Ustedes saben que la forma en que el mundo funciona ahora mismo, con petróleo, con carbón y con muchísimos elementos contaminantes para producir energía, no es sostenible. Entonces esas son cosas que el mundo reconoce como problemas, nosotros sabemos que son problemas, tenemos una aspiración a resolverlo, sin embargo por la envergadura de los mismos no es tarea fácil. Entonces el artículo es esencialmente lo que les cuenta es un poco cómo funciona esto de la Agenda 2030. Hacemos un pequeño viaje histórico para explicarles después cómo afecta esto a República Dominicana. En un minuto, algo que yo creo que no sé si logre, voy a permitirme darle un viaje muy breve sobre qué es eso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo nacen. Naciones Unidas, ustedes saben que luego del fin de la Guerra Fría, cuando cae el muro de Berlín, desaparece la Unión Soviética, Estados Unidos en los 90 y el mundo pasó una transición muy importante. ¿Por qué? Porque muchos países que otrora eran regímenes comunistas estaban pasando ahora a economías de mercado, y en todo ese proceso de transformación, que fue muy fuerte para muchos países, la comunidad internacional, específicamente a través del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la misma ONU, jugó un rol muy importante. Ya para el año 2000, el nacimiento de un nuevo milenio, Naciones Unidas tuvo un secretario general, que es básicamente la figura política de más alto nivel, que se llamó Kofi Annan. Quizá algunos de ustedes han escuchado ese nombre. Ese señor, oriundo de Ghana y primer secretario general de esa organización de color y africano, fue un personaje impresionante, no solamente por su capacidad intelectual, sino por su carisma. Y en su momento logró convencer a la humanidad de que si estábamos en un nuevo milenio y habíamos fundado la ONU y estábamos haciendo esfuerzos por tener un mundo mejor, teníamos que ponernos unas metas muy concretas. Y se habló en ese momento, en el año 2000, en la famosa cumbre del milenio, de 8 objetivos. Entre lo que se encontraba por igual, reducir a la mitad la pobreza extrema, reducir la desnutrición infantil y otros más. Pero ¿qué pasó? Esos objetivos se suponía que se iban a cumplir para el año 2015. El mundo cambió mucho entre el 2000 y el 2015 y ciertamente hubo mucha mejora. Por ejemplo, en los últimos 30 años, una de las mejores historias de éxito que hay es China. ¿Ustedes saben cuántos millones de personas salieron de la pobreza en China en los últimos 30 años? 700 millones de personas. Nunca en la historia de la humanidad, nunca en un periodo tan corto de tiempo, tantas personas habían salido de la pobreza extrema. Y todos esos procesos de personas que salen de la pobreza extrema y pasan a tener ingresos medios, que vienen del campo hacia la ciudad, se suponía que todo esto era parte de lo que las Naciones Unidas quería que el mundo lograra. Y en parte se logró, pero no en todo el sentido que originalmente se propuso. Entonces, ¿qué dijo Naciones Unidas en el año 2010? Faltan 5 años para alcanzar estos objetivos que nos propusimos nosotros mismos como humanidad en el 2000. Vamos bien en algunos, mal en otros. Entonces tenemos que pensar más allá del 2015. Se hace una cumbre para eso, porque usted sabe que Naciones Unidas hace muchas cumbres. Le gusta mucho viajar a los diplomáticos, irse a Brasil, irse a Suiza. Es un mundo muy bonito ese que vive esa gente. Y se decide en ese momento, la realidad, es una vida interesante. Se decide en ese momento, en la cumbre de Río del año 2012, pensar en un esquema nuevo de desarrollo, en nuevos objetivos de desarrollo, pero no mirando hacia 2015 esta vez, sino hacia 2030.
y tratando de corregir algunos de los errores de los primeros objetivos de desarrollo del milenio. ¿Y cuáles fueron esos errores? El primero fue que los objetivos de desarrollo del milenio, mucha gente lo criticó, porque esencialmente un economista muy famoso, me despego de aquí, llamado Jeffrey Sachs, que quizá algunos han escuchado, una mente realmente muy preclara en materia de economía, de desarrollo sostenible. Él y un grupo de otros expertos fueron los que se sentaron literalmente en un cuarto por 3 meses y le dijeron a la humanidad, esto es lo que tenemos que seguir como objetivo. O sea, fue un proceso muy vertical. Y muchos países decían que no se sentían representados, que no sentían que sus intereses y sus metas estaban reflejadas en esa agenda. Entonces el mundo dijo, vamos a hacerlos ahora al revés. En vez de que sea un proceso vertical, que los expertos nos digan a nosotros qué es lo que tenemos que proponernos, vamos a hacerlo horizontal y que las ONG y los distintos grupos de activistas de todo el mundo, junto a los Estados miembros y las empresas, se pongan de acuerdo a ver qué es lo que ellos quieren que nosotros aspiremos a lograr en 15 años. Así lo hicimos. Pero ¿qué creen que pasa ustedes cuando se hace un proceso tan inclusivo en el que se toma en cuenta la opinión de todo el vivo? Que el resultado es una agenda súper amplia, en la que están reflejados todos los intereses de muchísimos sectores de la sociedad. Entonces, ¿qué retos veo yo? Y era algo de lo que decíamos en el artículo y quiero compartir con ustedes hoy, a esta nueva agenda. Estamos en un mundo que está cambiando mucho. Y la verdad es que el multilateralismo, entendido como los organismos internacionales y los mecanismos internacionales que nos permiten cooperar para resolver problemas comunes, está en crisis. La gente no cree mucho en la capacidad que tiene Naciones Unidas ahora mismo. La gente no cree mucho en la capacidad del Fondo Monetario Internacional. No cree mucho en el Banco Mundial. Hay muchos políticos que de hecho han hecho su carrera criticando ese sistema. Trump es el caso más paradigmático, pero hay muchísimos más. Entonces esa falta de credibilidad que tienen estos organismos multilaterales naturalmente afecta la capacidad que ellos tienen para actuar. Porque la ONU no tiene un presupuesto independiente. ¿De qué usted cree que vive Naciones Unidas? Es de las aportaciones que hacen los Estados miembros. Y si los gobiernos de los Estados miembros tienen presidentes que no creen en la ONU, le dan menos dinero. Y si le dan menos dinero y menos apoyo político, pues menos capacidad tiene Naciones Unidas de actuar. Entonces ese es un primer punto que es bien complicado. Otro segundo punto es que la crisis de los empleos que se está viendo ahora, especialmente en el norte y en los países desarrollados, por razones múltiples. Ustedes saben que ahora el término que está de moda es cómo la automatización está eliminando puestos de trabajo, especialmente en las industrias y en las empresas de manufactura, cómo la globalización ha hecho que se amplíe mucho la desigualdad entre las personas que tienen educación para tener acceso a herramientas que le permitan trabajar en empresas tecnológicas y las que no lo tienen. Entonces esa brecha ha hecho que los líderes políticos y la humanidad esté pensando más en términos nacionales que en términos internacionales. A la gente le gusta que le hablen del problema local. A la sociedad en general le importa poco que usted le hable de lo que está pasando en Yemen. Si aquí en República Dominicana hay un hoyo muy grande en la calle, o si en República Dominicana un político que debió estar en prisión no está. O sea, ese tipo de cuestiones están dominando la mentalidad de la gente y eso lamentablemente tiene un efecto negativo en la agenda de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque pareciera que no es una prioridad para muchos gobiernos nacionales. Entonces, parte de lo que nosotros proponemos desde la Fundación, luego de analizar un poquito todo esto, son 3 puntos. Nosotros, como Funglode, participamos en el proceso de confección de esta agenda. Porque como yo les dije ahorita, hubo varios procesos de consulta en Naciones Unidas que se llamaban el Grupo de Trabajo Abierto para el Desarrollo Sostenible. Ahí nos preguntaban, ¿qué creen ustedes que debe figurar en esta agenda? ¿Cuáles son las prioridades de República Dominicana? Y poco a poco, eso mismo lo hicieron con todos los Estados miembros y con miles y miles de ONG en todo el mundo. ¿Y cuál fue el resultado de todo este proceso para nosotros? Nosotros entendimos que República Dominicana tiene que priorizar las cosas que República Dominicana puede resolver y puede medir. Porque parte del problema de los objetivos de desarrollo es cómo usted los mide. ¿Cómo usted sabe que usted está cumpliendo con la agenda? Si nuestra Oficina Nacional de Estadística, por ejemplo, ella misma ha dicho que República Dominicana tiene apenas la capacidad de medir menos de un 40% de los indicadores necesarios para saber si vamos bien o vamos mal. Entonces tenemos un problema de cómo medimos el progreso de los objetivos que estamos supuestamente alcanzando. Tenemos el problema de cuál objetivo vamos a alcanzar. Porque este país es un país que, como todos los países, tiene dificultades económicas y no hay dinero para todo. Hay que priorizar. ¿Qué es más importante? ¿Tener una educación de calidad o detener la acidificación del Caribe, por ejemplo? Porque eso está afectando la sostenibilidad de la pesca. Hay gente que le va a decir, bueno, a mí me gusta el pescado, pero yo necesito que el dominicano sepa leer y escribir primero. Entonces, los países tienen de alguna forma u otra, y República Dominicana no es ajena a esa dinámica, tienen que
determinar cuáles son nuestras prioridades. Nosotros hay algunas que hemos determinado. Por ejemplo, el gobierno dominicano ha sido enfático en el tema educativo. Ustedes conocen todo aquello del 4% y todo aquello de la inversión en educación. Pero entonces, ya que tenemos más acceso, ¿cómo mejoramos ahora la calidad? Esas son de las preguntas que nos hacemos en el plano local. Pero hay otros objetivos en los que República Dominicana probablemente no vaya muy bien porque no le da mucha prioridad. El tema de la igualdad de género. ¿Qué está haciendo República Dominicana para que en política, por ejemplo, en los puestos electivos existan más mujeres como candidatas a posiciones electivas? ¿Qué está haciendo República Dominicana para garantizar que exista una igualdad de paga entre los géneros? Ustedes saben que muchas empresas, una misma posición desempeñada por una mujer que por un hombre, tiene salarios diferentes. Entonces, la agenda es muy amplia. República Dominicana tiene capacidades limitadas para poder enfrentar todos los objetivos que se ha propuesto. Y así como República Dominicana, eso mismo le pasa a los otros 192 miembros de la ONU. Entonces, ¿qué decimos nosotros en el artículo? Los países A tienen que priorizar qué quieren. B, luego de priorizar qué quieren, tienen que aprender a medir eso que están priorizando. Si nuestra prioridad es tener mejor educación, ¿cómo medimos la educación? ¿La medimos por la cantidad de edificios que hay y la cantidad de profesores contratados? ¿O la medimos por el desempeño que tienen nuestros estudiantes en los exámenes PISA? Tenemos que aprender a medir lo que nosotros estamos proponiendo. Si no medimos, no sabemos si estamos avanzando. El avance no se trata de un discurso, el avance es algo que tenemos que llevar a números, tiene que ser algo cuantitativamente demostrable. Entonces, fortalecer, primero decidir qué queremos en términos de la Agenda de Desarrollo Sostenible, cuál va a ser nuestro objetivo primordial. Segundo, cómo vamos a medirlo. Y tercero, cuáles recursos vamos nosotros a invertir para lograr esto. Porque naturalmente nada en la vida es gratis. Si usted quiere lograr mejorar los indicadores de educación de un país, hay que gastar. Si usted quiere lograr mejorar los indicadores de salud pública de cualquier país, hay que gastar. Si usted quiere lograr mejorar la condición de la brecha que hay de género entre hombre y mujer en ciertos países, hay que invertir. Entonces es un proceso complicado. ¿Qué ha hecho República Dominicana y qué nos parece bien y qué nos parece que se puede mejorar? República Dominicana tiene unas comisiones nacionales para los objetivos de desarrollo sostenibles que anteriormente estuvieron compuestas por diferentes ONG del país junto con varios ministerios. Esa dinámica nos parece interesante porque usted sabe que los ministerios siempre tienen la visión del Estado y hace falta la visión de la sociedad civil, porque el Estado siempre, ¿verdad?, actúa de forma monolítica. Pero ¿qué pasa? Hace unos años, hace 3 años me parece, cuando se establecieron las comisiones, o 2 años, 3 años, se decidió que la Comisión Nacional de República Dominicana iba a estar conformada solamente por entidades públicas y 3 ONG. Entonces nosotros en su momento, Naciones Unidas, criticamos eso como institución porque entendimos que mientras más participación se le diera a las ONG del país, quizás se escucharan voces diferentes en esas discusiones que se estaban teniendo en el Estado de qué íbamos a hacer con la agenda. Entonces está ahí eso, pero bueno, parece que nos escucharon porque se ha abierto mucho en la composición de la Comisión Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de República Dominicana. Hoy hay varias ONG que participan en eso. Hay unas mesas de trabajo que coordina el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el MEPIT, y nosotros le deseamos la verdad la mejor de la suerte. O sea que ya estamos en eso. Pero, ¿qué nos falta? Y que yo creo que ha sido una de las debilidades que hemos tenido tradicionalmente, que todavía no parece muy claro cuáles son las prioridades para República Dominicana en términos de la agenda en general. O sea, nosotros no podemos ir a la ONU todos los años a dar discursos bonitos diciendo que estamos trabajando sin decir concretamente en qué estamos trabajando, porque la agenda es demasiado amplia. Le digo, son 17 objetivos que hay y esos objetivos tienen 169 indicadores individuales cada uno que se supone que República Dominicana está trabajando para alcanzarlo. Pero la gran mayoría de nosotros, primero, sabemos que no podemos medir esos indicadores porque somos un país de recursos escasos y no tenemos la capacidad que tiene Dinamarca, por ejemplo, o la capacidad que tiene Suecia para medir el nivel de acidez de los océanos, para medir la pluviometría en la región norte de tal lugar. O sea, hay cosas que ellos tienen que nosotros no tenemos. Entonces, hace falta priorizar con nuestros escasos recursos y hace falta que la diplomacia dominicana también tenga la capacidad de captar asistencia oficial para el desarrollo. Porque eso es una parte importante también de la construcción de las capacidades nacionales para nosotros medir este tema de la Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas y saber si vamos bien o vamos mal. A mí, en el plano muy personal, como un joven que tiene fe en que podemos quizá tener un país y un mundo más justo en el largo plazo, me parece que hace falta que como sociedad nosotros le exijamos a nuestros políticos y a las personas que toman decisiones que las perspectivas y los temas que nos preocupan sean tomados en cuenta. Porque esto es algo que no debe ser solamente un discurso aspiracional. Yo creo como que hace falta
que pensemos muy bien en política pública concreta para poder, primero, identificar qué queremos, segundo, cómo vamos a medirlo y tercero, cómo vamos a financiarlo. Y eso naturalmente no es fácil porque cuando hay recursos limitados y recursos finitos, las prioridades no siempre se encuentran con el nivel adecuado de financiamiento. Nosotros todos los años en la Fundación participamos en un mecanismo de seguimiento a esta agenda que se llama el Foro Político de Alto Nivel. Yo he estado desde el año 2015 y es un espacio interesante porque ahí todos los Estados miembros van a decir qué están haciendo para alcanzar un poquito la agenda de desarrollo. República Dominicana tuvo su primer informe de progreso, le llaman informe voluntario, el año pasado, y francamente con el tema de pobreza se reportan que ha habido un descenso y eso es algo que la comunidad internacional lo ve bien. Sin embargo, con la mayoría de los indicadores, de 17 solamente en 3 presentamos nosotros ciertos avances. Con la mayoría de los indicadores o estamos donde estábamos en el 2015 o no estamos avanzando. Entonces hace falta que se le dé prioridad a esto o no se está midiendo. Y hace falta que se le dé prioridad a esto, señores, porque no solamente por el bien de República Dominicana, sino por el bien de la humanidad. Porque hay muchas cosas que nada más no son problemas de República Dominicana. Cambio climático es uno de ellos. Nosotros, ustedes saben que somos probablemente un país que ha contribuido muy poco a los efectos del cambio climático porque somos un país que no tiene una industria de manufactura tan grande como China, como los Estados Unidos, pero somos uno de los países que más va a sufrir esas consecuencias. Esos cambios en los patrones de lluvia que vemos aquí, sequía constante, elevaciones de los niveles del mar, esos son temas que para una isla como nosotros en desarrollo, que depende del turismo y que ciertamente es vulnerable, son cosas que tienen que importarnos. Y lo que nosotros aspiramos con artículos, con conferencias y con otras iniciativas es a crear un poquito más de conciencia en esto, en el pueblo dominicano, porque la verdad es que nosotros los dominicanos, yo creo que si el mundo no toma acción y esto no se toma en serio, vamos a ser como el chivo expiatorio, que no tuvo nada que ver con el problema, pero lamentablemente va a pagar los platos rotos. Y ahora mismo ustedes saben que hay un debate grande con el tema del cambio climático. Ustedes tienen un Trump que dice que eso no existe y dice que se va del acuerdo de París, dice que Estados Unidos francamente va a seguir emitiendo gases de efecto invernadero porque esa es su industria, hay que crecer. Hay una Europa que dice que no, usted está equivocado, señor Trump, pero mientras ellos juegan a la política, el mundo entero está sufriendo la consecuencia de la falta de acción. Entonces, lo que queremos nosotros desde la Fundación es crear un poquito de conciencia con ese tema. La agenda de desarrollo sostenible es importante. Hay que hacerla nuestra, hay que exigirle a nuestros políticos que tomen en cuenta estos temas porque nos afectan. Y hay que también trabajar para tener una Naciones Unidas más efectiva. Porque es cierto que Naciones Unidas, como dijo un subsecretario general que renunció hace 2 años, es una máquina de escribir en la época del internet, en la época digital. Es una organización que se muestra muchas veces muy anticuada y muy desconectada con la realidad del mundo contemporáneo, pero yo estoy completamente seguro que el mundo fuera peor, más inseguro y más complicado si eso no existiera. Entonces, en vez de criticarlo constantemente, en vez de decir eso no hace nada, vamos a ver de qué forma podemos lograr que haga más, porque a todos nos beneficia. Todos somos ganadores cuando el mundo actúa, comenzando por República Dominicana. Gracias por su tiempo y gracias por venir.